Sí, tu planteo está bien. Mirá, te pongo este caso. El vector D se descompone en dx y en dy con un ángulo alfa. El vector D tiene este ángulo alfa. Mirá, la componente del vector D en el eje X es D, la magnitud de D por el coseno del ángulo. Y en dy es D por el seno del ángulo. Lo que me interesa que vos sepas y lo veas bien es que la magnitud en el eje X tiene que ver con el coseno, ¿sí? Y el coseno tiene que ver con el cateto adyacente. Coseno es cateto adyacente. Fíjate que el coseno de este ángulo era cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí viene la mano. Cateto adyacente se relaciona con el eje X. Y con el eje Y es el cateto opuesto. El cateto opuesto tiene que ver con el seno. El seno del ángulo de alfa era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí viene la relación. DNI es D por el seno del ángulo, que tiene que ver con el cateto opuesto. Fíjate este otro caso. El vector va hacia allá. Yo ya sé que la componente... Bueno, nada que ver. Esto es Y y esto es X. Yo ya sé que la componente Yo sé que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Bueno, y el ángulo del vector D es este. Entonces hago la componente en X D por el coseno del ángulo. Sé que me va a dar negativo. Y la componente en Y D por el seno del ángulo. Sé que me va a dar positivo. Este otro ejemplo. El vector D viene hacia acá. Bueno, D en X es D por el coseno del ángulo. Siempre es técnico. Un D en Y es D por el seno del ángulo. Fíjate que la componente en X de si yo me fijo acá, si me paro acá y hago un triángulo, siempre el triángulo respecto del eje de las X, porque sí, siempre respecto del eje de las X, si no va a estar todo atravesado tu sistema, ¿sí? Si me paro acá y digo, a ver, ángulo, es mismo que decir este ángulo, mira, este ángulo de acá es como decir este ángulo de acá, ¿sí? Es casi que el mismo, más o menos 360. Bueno, cateto adyacente de en X. Entonces, de en X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Componente en Y tiene que ver con el cateto opuesto y el cateto opuesto tiene que ver con el seno. Entonces, la componente en Y es D por el seno del ángulo. Eso es lo que me interesa. Bueno, en X es positivo y en Y es negativo. Siempre ayudo a hacer la forma gráfica porque entonces vos sabés si te da positivo o te da negativo, te tiene que dar algo parecido a lo que está acá, digamos. O sea, negativo o positivo. Este mismo caso, este caso acá, pero si yo planteo el vector B, ¿sí? Da lo mismo que vos tomes este ángulo o que tomes este ángulo. Da lo mismo siempre y cuando te plantees este triángulo rectángulo que está acá. La componente en el eje X, ¿sí? Era la magnitud por el coseno del ángulo y la componente en el eje Y es la magnitud por el seno del ángulo. Componente en X, magnitud por coseno, componente en Y, magnitud por seno, ¿sí? Acá está lo que te planteo. La idea es que vos te hagas a la idea de que hay un triángulo rectángulo ahí, ¿sí? Hay un triángulo rectángulo. Siempre el eje de las X está asociado con el cateto adyacente del ángulo. El cateto adyacente del ángulo viene a ser este de X, que es de X, es D, la hipotenusa, si lo ves de ese modo, D por el coseno, y la componente en Y es D por el seno. A ver, para que no te quedes tan loca, mira, vamos a hacer así, vamos a hacer que este sea alfa, voy a hacer que esta es la hipotenusa, ¿sí? Que les voy a llamar D a la hipotenusa. Este es el cateto opuesto, que le voy a llamar D en Y. Y este es el cateto adyacente, que le voy a llamar D en X, partiendo de la premisa de que estoy haciendo esto con este vector aquí, vector D, ¿sí? Este. Bueno,
Entonces digo que si planteo el tema del coseno y guara, 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 digo que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, lo que es igual a d de x, que le llamamos dx, sobre la hipotenusa, que le llamamos d, ¿sí? Despejando dx, me queda que dx es igual a d por el coseno del ángulo. D por el coseno del ángulo, D por el coseno del ángulo, D por el coseno del ángulo, D por el coseno del ángulo. De acá viene esa mano, del triángulo rectángulo. Pero con que vos te acuerdes esto, que la magnitud en el eje X es D por el coseno del ángulo y en el eje Y es D por el seno del ángulo, ya está. Y que asocies que el coseno tiene que ver con el cateto adyacente y que el seno tiene que ver con el cateto opuesto. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la propiedad básica cuando viste seno, coseno, tangente y cotangente.